Buenas noches, amigos y amigas. Un saludo de su servidor Claudio Alpizar, aquí de nuevo en un programa más de Noches sin Tregua a la Política con P mayúscula. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que le espera a las nuevas autoridades, tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo, a partir de ya. Hoy fue electo el directorio en la Asamblea Legislativa y de aquí a 8 días tendremos ya a don Rodrigo Chávez como presidente oficial de nuestro país. Y para eso he invitado a dos ilustres estudiosos, investigadores y analistas que nos van a ayudar a comprender qué le espera y cuáles son las fortalezas y las debilidades que pueden encontrar las nuevas autoridades políticas en nuestro país. Contamos con Robert Beers, analista, abogado, reconocido investigador político de nuestro país, igual investigador político, teólogo y reconocido politólogo, don Ocean Castillo. A ambos un placer tenerlos aquí en Noches sin Tregua. Gracias a vos por la invitación. Estoy muy complacido de hacerlos coincidir. Los leo con frecuencia, los veo con frecuencia y creo que hoy es la primera vez que ustedes coinciden en un programa. Así es. Sí. Un gran privilegio para mí coincidir finalmente con don Ocean, a quien he leído con bastante regularidad y tengo el honor de que él me lea también. Así es. Pues es una gran bendición finalmente coincidir en un set y pues al lado tuyo también, Claudio, porque el gran aporte que vos le haces a la política trayéndola a la mesa constantemente, pues eso no se puede pasar por alto. Muchas gracias, Roche. Si les parece, brindamos por esta democracia que cambie sus autoridades y sobre todo por la política con P mayúscula. Salud, ya regresamos. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Canción Radio. Estamos con vos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y entremos en materia. Don Robert Beers, hoy cambiamos ya de directorio, un directorio de oposición. De hoy en 8 días estará el presidente electo Rodrigo Chávez asumiendo la presidencia. Todavía le faltan algunos figuras importantes del gabinete por nombrar y que nosotros conozcamos. Pero en general, ¿cómo ves la llegada de las nuevas autoridades, partiendo no solamente del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea nos ofrece un panorama bastante interesante. Hay que hacer un esfuerzo mental para no confundirse de Rodrigo, porque vamos a tener a don Rodrigo Juárez y a don Rodrigo Chávez en la palestra política simultáneamente y en puestos muy relevantes de la política nacional. Nosotros teníamos 2 Carlos. Exacto. Ahora era el año de los Rodrigos. Cacá y ahora es Rorró. Exacto. Bueno, y la campaña pasada fue entre 2 Alvarados también. También, interesante. Estamos muy dados a este tipo de duplicidades, ¿no? La Asamblea ofrece un panorama con 6 fracciones ya conocidas. La fracción claramente superior en número, que no significa mayoritaria, es Liberación Nacional, que por supuesto se hace con esa posición de una posición central en la lucha parlamentaria que se avecina. En el último suspiro del conteo, el partido oficialista pasa a ser la segunda fuerza. Y digo en el último suspiro porque la unidad perdió una diputación en Cartago y otra en Guanacaste los últimos días del conteo, y esa última de Guanacaste que cambia de manos favorece al Progreso Social Democrático y le da una 10ª curul. Coincidentemente con la fracción de Carlos Alvarado también saliente. Exactamente, una fracción oficialista de 10, pero en el momento en que arranca Carlos Alvarado, la diferencia es que no era la segunda, sino la 3ª fracción en tamaño, hasta que se produce la ruptura de restauración, exactamente. Después tenemos ahí a la unidad, que siempre mantiene una presencia importante, yo creo que por debajo de sus expectativas, pero siempre es una presencia importante, y es el caso de Nueva República y las 2 posiciones, digamos, ideológicamente más definidas, las tienen curiosamente las bancadas con menos tamaño, que son la de Frente Amplio y la del Partido Liberal Progresista. Equilibrado el voto, ¿verdad? Entre derecha radical y izquierda radical. Interesante ese fenómeno, y por cierto también interesante, ustedes lo deben haber observado, cómo la fortaleza de Eli Feinstein, que estuvieron en las zonas donde históricamente ha sido más fuerte el PAC, en el centro del país, fuera del Valle Central, el Partido Liberal Progresista no obtuvo prácticamente nada, mientras que un voto un poquito más homogéneo es el que logra pasar a Rodrigo Chávez a la segunda ronda, y al final es el voto rural el que pone a Rodrigo Chávez donde está, y eso genera rural y conservador. Exacto, y eso genera un tipo de expectativas que son muy diferentes a las que generadas hace 4 años cuando llega Carlos Alvarado a la presidencia. En primer lugar, se espera un cambio de orientación en el gobierno hacia otro tipo de prioridades, no prioridades de élite urbana, sino prioridades de zona rural, de zona urbano marginal, un voto conservador como lo mencionas, una muy buena lectura política que Rodrigo Chávez haría mal en ignorar, incluso con las primeras señales que viene dando en su gabinete. Por ahí creo que las señales que ha venido dando con los nombramientos que hace son señales tranquilizantes, son señales mixtas, no está colocando figuras que generen roncha, no está colocando figuras que generen polémica, pero además, y esto creo yo que podría ser un indicio de la tónica de su gobierno, está obteniendo figuras que no han sido figuras de primera fila en la política en los últimos años. Claramente, con su victoria asistimos a un fenómeno que hemos visto en otros países de personas que se presentan en campaña como los outsiders, las personas que tal vez no han hecho su trayectoria en la política interna, que no han sido conocidas por el electorado, y se rodean de un gabinete de personas a las que no se cuestiona en un sentido su currículum académico o su historial, pero que no han sido esas personas que han estado en política o que han estado en los medios o que han estado ocupando puestos o saltando de un puesto a otro. La duda es la habilidad política. Exactamente. Ahí creo que la apuesta fuerte por el caso de Natalia Díaz en el Ministerio de la Presidencia, que a diferencia de los demás ya tiene un recorrido en política, principalmente en sus años en la Asamblea Legislativa, y la gestación del Partido Unidos Podemos, que aunque no obtiene ni siquiera una curul, termina siendo uno de los grandes ganadores del proceso, porque obtiene una cuota de poder importantísima a nivel de poder ejecutivo. Correcto. Ocean,
la misma consulta. Sí, creo que pierde el progresismo de clase media, es uno de los grandes perdedores, y se desnuda una realidad de que este discurso progre, que vos y yo coincidimos, Claudio, que no es progresismo en realidad, el progresismo es otra cosa. Ayer hablaba con unos amigos del progresismo, si vos sos progresista, le digo sí, al estilo de John F. Kennedy, sí, es el progresismo que siempre comulgué yo, ¿verdad? Sí, la mejoría de las condiciones políticas, económicas, sociales, la movilidad social, ese es el verdadero progresismo. Esto otro es un discurso neomarxista en mucho, asumido también por sectores de derecha, porque el Partido Liberal Progresista es eso, el liberal progresista. Tal vez en eso está, y vuelvo a interrumpirte, la justificación de ese señalamiento que vos hacías, que el PAC, en las zonas donde gana Eli Fensay, y en las zonas del PAC urbanas. Bueno, es correcto. Es ese progresismo. Hay una realidad que valdría la pena estudiar desde la sociología electoral un poco para encontrar una mayor evidencia en esa lógica. Concuerdo plenamente en lo que refiere a la capacidad tecnocrática del gabinete. La duda que tenemos es, lo decíamos en la radio en su momento, en Café y Palabras, lo que llamaba Maquiavelo la virtud, esa habilidad política para jugar con otro concepto maquiavélico, que es la fortuna, ¿verdad? Esos son elementos fundamentales que tendremos que esperar. Sabemos de buena fuente, esto es muy interesante, cuando uno habla de que sabe de buena fuente y de los corrillos de la política, y las observaciones no son pro gobierno entrante, la gente te dice, no, deberían de basarse en las fuentes oficiales, pero los que se basaban en las fuentes oficiales eran lo que denominaban la prensa canalla, entonces uno nunca queda bien. Lo cierto es que hay una preocupación, por lo menos de lo que sabemos del gobierno en el ejecutivo entrante de los primeros 100 días, es decir, hay una conciencia en este equipo, en este grupo, de que requieren medidas con un impacto relativamente rápido. Sí. Porque la tesis de este servidor es que aquí no hay luna de miel. Es decir, los grados de insatisfacción de la gente frente a las realidades políticas, económicas y sociales son tan grandes que van a requerir medidas en el corto plazo. De hecho, también sabemos de muy buena fuente que el Partido Progreso Social Democrático conformó algo así como un comité de transición, que era la primera etapa en la que los postulantes a ministerios eran entrevistados y se les ponía tarea. Se les decía, mire, usted, Ministerio de Economía, necesito una fórmula para bajar el precio del arroz. Si usted lograba esa fórmula, y esa fórmula era a satisfacción del conjunto, pasaba a la entrevista con el señor presidente electo. En ese sentido, muy posiblemente, estoy hablando del área de economía, pero muy posiblemente en otras áreas estén construyendo o ya tengan construidas, sería lo ideal, un paquete de medidas que para los primeros 100 días generen algún impacto y generen ese ambiente de cambio que la gente espera. Esos 100 días, ahora que estoy hablando de eso, que siempre se le dan a los presidentes, es una historia vieja que viene desde la época napoleónica, cuando a Napoleón se le releva del poder y se le exilia a una isla, creo que era Elba, y se le exilia, y hay un vacío de poder en París, en Francia, hay un vacío de poder, y entonces lo vuelven a llamar al poder y le dan 100 días para que demuestre sus habilidades políticas, pero que erradique su visión dictatorial, ¿verdad? Y en los 100 días se dan cuenta que el tipo no ha cambiado, entonces lo mandan a Santa Elena y ahí muere Napoleón. Entonces ahí viene ese proceso de los 100 días. Por supuesto que en nuestro país no es tan radical el tema de que a los 100 días se le quita al presidente, pero sí es un periodo de 3 meses aproximadamente donde la gente pretende evaluar hacia dónde va el gobierno entrante, y en el caso particular del Partido Progreso Social, que es un partido nuevo, que no era, que Rodrigo Chávez no fue fundador ni parte de ese partido, sino que fue por una coyuntura, esos 100 días van a ser más determinantes, porque, Robert, no tenemos ninguna referencia ideológica, pragmática, de miembros del Partido Progreso en el Ejecutivo o en el Legislativo. Ese es un apunte valiosísimo, junto con el que hacía Ochan hace un momento. Claramente,
este gobierno ingresa en un sentido con unas expectativas más altas y más inmediatas de resultados en relación con lo que pudo haber sido, por ejemplo, el año 2018 con Carlos Alvarado, que era una reelección del partido de gobierno, pero que venía de una campaña donde tal vez las heridas en la sociedad fueron mucho más profundas. Y por eso tal vez no hubo, Carlos Alvarado entró perdiendo, no tuvo la famosa luna de miel, pero era porque se había elegido una continuidad, ¿no? En el caso de don Rodrigo, él entra con un reto, con un listón muy alto, porque él viene bajo el discurso del cambio y se impone en la segunda ronda precisamente derrotando a un indiscutible personaje de la tradición política costarricense. El establishment. El establishment, ¿verdad? Que Figueres, el apellido Figueres, ¿no? El Figueres como abanderado del partido más tradicional, que es Liberación Nacional. No tenemos, como decís, una referencia clara, porque claramente el Partido Progreso Social Democrático es quizás uno de los más nuevos, si no el más nuevo de los que estaba participando en esta contienda, porque incluso el otro partido debutante que obtuvo una votación relevante, que fue Nueva República, por lo menos ya había participado en las municipales. El Partido Liberal Progresista ya había participado en las elecciones y desde el punto de vista práctico, la gente veía 18. La figura de Fabricio Alvarado, sí, y no tanto si se llamaba Restauración o se llamaba Nueva República. Ese es un gran punto también que haces, porque Fabricio iba en su segunda candidatura, aunque iba por primera vez bajo un partido como Nueva República. El caso del Progreso Social Democrático es un candidato, no es un candidato en busca de un vehículo político, como suele pasar con la mayoría de los partidos que se fundan acá recientemente, sino más bien un movimiento político en busca de candidato. Y encuentran con Rodrigo, que es un candidato en busca de vehículo, y digamos que se alinearon los intereses del partido con los del posible candidato, y se dieron los fichajes bomba que llaman en el fútbol. El fichaje bomba fue claramente el de doña Pilar Cisneros, para encabezar la papeleta. Eso quizás eclipsó otros fichajes interesantes. Pienso, por ejemplo, don Estefan Brunner como vicepresidente de la República. Don Estefan, yo lo conozco bastante bien, trabajé con él bastantes años. Un economista, un hombre muy técnico, sin embargo ha estado, digamos, en diferentes puestos dentro de la administración del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Valores. Con muy buen currículum. Y con una dotación académica importante, y que va a ser quien coordine el equipo económico ahora, porque él está en su charco, claramente, es un economista de larga data. Inclusive llamó la atención que en estos días, esta semana, le dio un estate quieto a Pilar Cisneros en el tema de decir de que estamos en un país quebrado, a sabiendas de que es una declaración muy riesgosa para que los organismos internacionales, las calificadoras y demás piensen que lo que está diciendo una diputada oficialista es cierto. Exacto, y ahí se viene una de las disyuntivas que anticipo yo va a jalonear esta relación entre don Rodrigo y su gabinete y el partido que representan y sus diputados, que muchas veces, si no olvidemos esto, las fracciones operan como universos aparte del partido y del Poder Ejecutivo, por la misma dinámica legislativa y por el hecho de la cohesión interna que pueda tener partido y fracción. En este caso, doña Pilar sigue hablándole a su público. Su público es claramente la gente que la vio llegar a su casa día y noche durante 35 años de ella en la televisión. Ella le está hablando a su público, está voceando esa insatisfacción generalizada que comentaba Ocean, mientras que Estefan está en lo suyo, está en su tarea, en la parte técnica, en la parte de decir yo soy consciente de que mis palabras van a ser señales para los mercados. Él está, digamos, ya en su papel de pensar en términos económicos y en términos de la imagen país. Entonces yo creo que esa dinámica se va a dar no una sino varias veces, y con bastante frecuencia, máxime que, como decís, no tenemos un referente ideológico claro, más allá del nombre, Partido Progreso Social Democrático, que a muchos le suena a progresista, a otros a socialdemócrata, y sin embargo, don Rodrigo claramente tiene una línea relativamente más conservadora como para llamarse progresista. De hecho, las fuerzas del progresismo clase media urbana, yo lo llamo el elitismo intelectual, estaban alineadas en la acera del frente, no estuvieron con don Rodrigo en esta campaña. Interesante. Sí, yo quiero decir que hay que romper la trampa de los nominalismos. Es decir, el Partido Progreso Social Democrático tiene lo mismo que este servidor tiene de Franklin Chan, digamos, para decirlo de manera muy ilustrativa y muy clara. Nada, ¿verdad?
hay nombres que todavía, a quienes inclusive estuvimos en la época del bipartidismo o nos formamos en la dinámica de partidos permanentes, que han sido despreciados por el electorado. Esto es muy importante tenerlo claro. Todavía no suena. Yo recuerdo un análisis de sociólogos cerrando la primera ronda que decían: es que estamos frente a dos partidos socialdemócratas, Liberación Nacional y Partido Progreso Social Democrático, y el moderador del programa, que también era sociólogo, le dice: no, usted está equivocado. Y yo concuerdo en esa tesis. Abandonamos. Uno tenía una etiqueta que la ha abandonado mucho, que es Liberación. Sí. Y el otro se la estaba ganando gratuita. Y el otro se la puso y no había tal. Es decir, hemos abandonado partidos permanentes, hemos abandonado partidos ideológicos. Vamos a pagar esa factura, yo no lo dudo. Vean que estamos hablando de una preocupación de un equipo de gobierno. ¿Vamos a pagarla como país, decís vos? Sí. Sí, ¿Por tema de improvisación o por qué? Bueno, primero volvemos sobre el tema de las curvas de aprendizaje. Eso es una realidad. Ya cuando se hablaba del potencial viceministro de Justicia, los grupos de presión dentro de la institución lo que dijeron es: el señor le va a tardar por lo menos año y medio para conocer toda la estructura, porque el señor no conoce nada. Estamos dispuestos a ayudarlo para que la conozca, pero de que va a durar ese tiempo, va a durar. Entonces, ¿cuál ministro? El viceministro de Justicia. En el caso del viceministro de Justicia, igual, digamos, con un poco más. Pero de la administración pasada. No, es este que se había venido mencionando en los círculos, el entrante. Y igual, con más duros, los sindicatos de educación hablaron de la señora ministra. Es decir, hablamos de una señora tecnócrata, muy capaz, muy preparada, pero que tiene que conocer sistemas políticos dentro del sistema político. Igual sucede con la caja, ¿verdad? Estamos hablando de estructuras muy grandes. Eso por un lado. Por el otro lado, no visualizamos, por lo menos este servidor, perdonen el pesimismo, no visualizamos políticas claras de largo plazo. De ahí la preocupación sobre el tema de los 100 días. Es decir, en buena teoría, Claudio, vos lo sabes, nuestro querido Robert lo sabe, el programa de gobierno debería convertirse operacionalizadamente, en eso debería estar doña Laura Fernández, ministra de Planificación, en Plan Nacional de Desarrollo. Y a partir de esos indicadores comenzar a trabajar. Eso en buena teoría. Pero si tenés un programa de gobierno muy flojo, o tenés un equipo de gobierno que en realidad no conoce el programa de gobierno, y pasemos al escenario legislativo. Hace unos 22, 25 días, diga usted, una noticia en un noticiero radiofónico que decía: vean, están haciéndole una inducción a la fracción del Partido Progreso Social Democrático, el oficialismo, y entrevistan a una de las señoras, a una de las diputadas electas, y dice: ¿usted qué piensa de la fracción? No, aquí nos venimos conociendo, yo no conozco a nadie. Bueno, pero en esa misma línea, el presidente electo, don Rodrigo Chávez, en una conferencia de prensa, cuando presentó a los primeros del gabinete, dijo que a muchos los acababa de conocer. Sí. Y yo no dudo, alguno de ustedes dos dijo de muy buenas capacidades técnicas o académicas, sí, porque en este país sí sobra gente preparada, con doctorados, PhDs, con maestrías. Aquí el nivel de educacional es muy bueno, muchos profesionales. Pero eso está, y aquí vuelvo a un ejemplo que pusiste vos ahora cuando hablabas de política poniendo el fútbol. Uno puede tener un equipo de fútbol con las mejores figuras, pero no logra armar conjunto. Es el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Exactamente. Entonces, aquí tenés que tener las habilidades de Klopp en el Liverpool o de Guardiola en el Manchester para hacer un verdadero conjunto. Aquí también hay una gran prueba para el presidente electo de demostrar esas capacidades de ser un gran director de orquesta, no de una cimarrona, director de una sinfónica. Así es. Porque ya vivimos el ejemplo de Carlos Alvarado, que hizo algo similar y con todo el respeto, sonó como con todo el respeto para las cimarronas, sonó como una cimarrona el gabinete de Carlos Alvarado. Una cimarrona sin ensayo. Sí, y no como una orquesta sinfónica. Correcto. De hecho, ese problema lo afrontan también los seleccionadores nacionales. Pero pues pueden tomar los mejores jugadores de su país y tratar de armarlos y convertirlos en un equipo.
Don Rodrigo está en la posición de seleccionador nacional para un gabinete. Y se apoyó, por lo menos en un comité técnico, y esperamos, todos tenemos expectativa de que le vaya bien. Así es. La pura verdad es que por patriotismo y por el bien de la República todos queremos que le vaya bien. Hay expectativas más altas que hace 4 años, eso es clarísimo. Y por el bien de la política electoral. Absolutamente. Vamos Así es. a competir entre gobernantes buenos y no como nos ha pasado en los últimos años, que elegimos a alguien mejor que el anterior porque era muy malo. O sea, desde la época de don Abel Pacheco, Así es. venimos diciendo, este fue el peor, don Abel. Después, no, fue doña Laura. Sí. No, es Rodrigo, es Guillermo. No, ya Carlos Alvarado le ganó a todos. Exacto. Entonces estamos en una competencia de quién? falencias y no de virtudes. Exacto. Estamos compitiendo a ver quién cava la fosa más profunda. Exacto. Para caer en ella. Y eso no es lo que nos merecemos como nación, como país, como república. A mí me gusta mucho hablar del tema de la república porque nos salimos de la democracia para hablar de la institucionalidad también, para hablar del imperio de la ley, para hablar del principio de igualdad, de la soberanía, de un montón de elementos que tal vez la gente entiende democracia simplemente como el gobierno de la mayoría, y en este país hace mucho que no tenemos gobiernos de mayoría. Ya hace mucho. Y las últimas 2 elecciones han sido muy elocuentes en eso, porque no ha habido partido que sobrepase el 30% de los votos. Los 2 partidos que han encabezado el pase a segunda ronda, uno pasó con 25 y el otro con 27. Y en segundo lugar uno pasó con 21 y el otro con 16, 17. ¿Verdad? Es decir, no tenemos gobiernos de mayoría. Lo que vimos en la segunda ronda es una tanda de penales, es un desempate. Y en esas condiciones, con lo que tenemos, con el material humano, con el montón de costarricenses que quisieran salir adelante y que tienen la preparación académica, con eso hay que trabajar, pero no existe, y Ocean lo apuntaba muy bien, ese afán de constituir equipos, de tener 1 o incluso 2 gabinetes en un partido político determinado. ¿Por qué? Porque inclusive observa uno la dinámica de otros partidos políticos, no necesariamente ha sido la del Progreso Social Democrático, que ha sido una franquicia electoral que debutó muy bien, vamos a ver cómo sigue, ¿verdad? Pero otros partidos que se forman a la par de figuras, inclusive logran capitalizar o captar la atención de otros personajes, y el fundador más bien empieza a sacar codos porque quiere ser la estrella y quiere salir solo en la foto, y empieza a deshacerse de los andamios, como diría don Ricardo Jiménez, ¿verdad? Empieza a mandar para la casa inclusive a los que le ayudaron a subir. Eso es un error, porque así no se construye un partido. Los egos grandes producen partidos pequeños y Buena fugaces. frase. Muy buena frase eso. Sí, aquí también hay que decir, en la lógica de república, democracia y esa dinámica, que también hemos venido insistiendo en que hablamos de democracia, pero a su vez hablamos de consenso, y el consenso no es democracia. No. Nadie habla de construcción de concertaciones, de negociaciones, diga usted, medianas o grandes, relativas a un proyecto país, cosa que no debería ser, porque en la campaña política, volvemos al deber ser, se supone que en la confrontación de las ideas basadas en programas de gobierno usted está buscando alternativas de cómo se va a ejercer el poder. Pero bueno, digamos que deberían de buscarse concertaciones, pero la gente está esperando consensos. Y consensos es, estamos todos de acuerdo en... Imposible. Y eso no es posible en una democracia. Absolutamente imposible, y además contraproducente. Así es. Contraproducente. Sí, porque la dictadura por principio es el consenso. Exacto, es el consenso. Sí. Exactamente. A la fuerza. Los miembros de la Junta Militar se pusieron Sí, de acuerdo. exacto. O los miembros de la dictadura, que ahora hay muchos tipos de dictadura. No está todavía con el chip de pensar en la dictadura militar o en la dictadura de partido, pero ahora hay formas mucho más sutiles de ejercer el poder en contra del interés, general, y creo que eso es la antítesis de la república. La república, por definición, necesita limitar el poder, necesita distribuir el poder, necesita que el poder nunca esté concentrado en pocas manos. Entonces, cuando hablamos de consenso, inevitablemente caemos en la lógica de concentrar el poder solamente en los que están de acuerdo. Exactamente. Y entonces estamos navegando en contra de nuestra misma esencia como sistema político. Y eso me lleva, perdona, a un tema todavía mayor. Yo no sé si en medio de la alegría, cuando uno le pone atención al discurso del triunfo de don Rodrigo Chávez,
uno observa, digamos, que él hace planteamientos de largo plazo que uno en la Realpolitik no ve posibles. Por ejemplo, él hablaba de reforma política. Hablaba de reforma política. Llegó a hablar de reforma política en su discurso de aceptación del triunfo. Mire, aquí todavía estamos chapaleando. Reforma del Estado, entendiendo reforma del Estado como salida del Estado de la dinámica política, económica y social para que el mercado sea el gran organizador social. Eso no es reforma del Estado, pero bueno, aquí nos han metido por años esa historieta, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, y estos son elementos, vos sos muy conocedor, Claudio, de la administración pública, de descentralización, de desconcentración, que no es lo mismo, y una serie de dinámicas que creo que deberían tratarse, pero creo que no se van a tratar. A mí me parece que este gobierno va a tener que dedicarse a apagar incendios de primera entrada. Yo nunca le sentí un proyecto de largo plazo, puedo estar equivocado, pero nunca se lo sentí, y vamos a ver, y sigo esperando, y espero que como ciudadanos de la República se me cumpla este deseo. Yo espero, no que estén construyendo un diagnóstico de la realidad del país, eso ya debe estar listo. De hecho, de ahí debió haber surgido el programa de gobierno. No, díganos cómo está este país después de 8 años PAC. Porque de ahí están derivando las contradicciones entre doña Pilar y el señor vicepresidente. Okay. Una dice es que está quebrado, otro dice no. ¿Cuál es la realidad de este país? Pero vamos a ver, entonces metamos la figura del presidente Carlos Alvarado, presidente saliente, que le quedan 6 días de gobierno. Dice que deja la casa ordenada. Y don Otón dice que es un estadista de altísimo vuelo. Sí. Yo creo que en la imaginación de don Otón él es el Alfredo González Flores de este siglo. Sí. Que fue impopular en su tiempo, pero bueno, a mí se me pareció más a Federico Tinoco. Sí. Pero interesante, porque entonces la lectura, por ahí viene un poco la diferencia entre el vicepresidente Brunner y Pilar Cisneros, porque Pilar decía que ella le había recomendado al presidente hacer una conferencia en prensa o hacer una transmisión de televisión donde le dijera a los costarricenses exactamente cómo estaba encontrando el país, ¿verdad? Una auditoría, pero vamos a ver, el presidente no podrá hacer la auditoría antes de los 100 días, porque en estos momentos no tiene el poder, ni está sentado detrás del escritorio, ni él ni sus ministros. Habrá que darle ese tiempo, pero la recomendación de Pilar Cisneros no estaba mal, en el sentido de que es prudente que el presidente de la República le diga a los costarricenses cómo recibe el país. Así es, y en muchos sentidos eso depende en gran medida de la habilidad que tenga para hacer una transición, pero cuando es una transición de un gobierno que evidentemente es políticamente hostil. ¿Por qué razón? Porque no era el partido de gobierno, más bien era un ministro disidente que salió del gabinete del gobierno por desacuerdos graves con el presidente. Es una transición hostil. Eso no quita que sea una transición pacífica. Gracias a Dios vivimos en una república que hace transiciones pacíficas. Cortés no quita lo valiente, digamos que es una transición cortés. Exacto. No creo que don Carlos y Rodrigo Chávez tengan la mejor de las relaciones, no creo que la tengan. En absoluto. Sin embargo, pues la ciudadanía le dio ese aporte a don Rodrigo, lo puso ahí donde va a estar a partir del próximo domingo. Vienen esos tiras y aflojas. Es sano que haya, y muchas veces el discurso inaugural de un presidente generalmente era un diagnóstico de dónde iba a arrancar él. Ahora más bien es un poco una especie de motivacional, una especie de desiderata estilo Luis Guillermo Solís. Creo que fue el arquetipo de la desiderata oficialista al asumir el poder, y le va a tomar un tiempo hacer ese diagnóstico, lo cual no deja de ser curioso, porque diría nuestro común amigo Fernando Sánchez que este es el país del eterno diagnóstico, ¿no? Estamos en un país donde somos buenísimos haciendo diagnósticos, pero de ahí no pasamos, porque no pasamos al tema de concretar, a la acción, a decir, ok, ¿cómo voy a tratar esta enfermedad? Ya la tengo claramente diagnosticada. Todos los años hay un informe del Estado de la Nación que nos da una radiografía profunda. Todos los años, ahora tenemos la obligatoriedad de los planes de gobierno también en el régimen municipal, inclusive en el régimen ya en las elecciones generales. Entonces todo el mundo anda diagnosticando.
Todo el mundo anda diagnosticando. Solo quiero agregar una diferencia sustancial en esa narrativa del diagnóstico. No teníamos 8 años del PAC y me parece que ese es un punto de quiebra fundamental para volver sobre el tema del diagnóstico, y que ese diagnóstico, valga decirlo, por lo menos es mi aspiración ciudadana, no sea la finca encharralada de don Luis Guillermo Solís. Es decir, porque venir a decir, no, es que la finca está encharralada y estoy buscando el machete para desencharralar la finca. No. Esa frase de la finca encharralada no anda muy distante, y creo que hasta más suave es que la frase de Pilar Cisneros de que es un país quebrado. El país quebrado. Es mucho más suave esa la finca encharralada. La finca encharralada no hubiera alarmado ningún inversionista. Exactamente. Sí, exacto, correcto. El país quebrado sí, y eso claro. La forma del lenguaje. Ahora bien, el PAC, 8 años de PAC, dedicados primordialmente, y lo dije en un artículo reciente, a perfeccionar el arte de guardar las apariencias. Correcto. Y no mucho más. Solamente las apariencias, el tema de vender una imagen, vender humo en muchos casos, y responder a unas aspiraciones bastante peculiares, un poco extravagantes diría yo, y dejar desatendidos, y eso es lo que al final la ciudadanía pasa factura, y le pasa una factura severa al PAC, dejándolo fuera completamente de la vida política. Le pasa una factura severa. Como nunca. O sea, ningún partido de gobierno ha vivido eso. Exacto, no. Ningún partido de gobierno. Viene la sorpresa que Otón Solís diga que es un gobierno de los... Es incomprendido, digamos, desde la narrativa de Don Otón, esa sería la interpretación. Un ciudadano mezquino. Sí. No, lo que pasa es que siempre ellos usaron esa narrativa del genio incomprendido, desde que está en el poder, básicamente. Bueno, me acuerdo el caso de un Edgar Mora, que también era un genio incomprendido, supuestamente, en el Ministerio de Educación, o el póster ese de superhéroes que se mandaron a hacer ellos mismos cuando estaba empezando lo de la pandemia. Ellos siempre operaron bajo esa lógica de venderse como los superhéroes mal comprendidos, ¿no? Don Otón refuerza esa narrativa que lamentablemente le quita mucha credibilidad a los comentarios políticos en ese sentido, porque inclusive el caso más severo que yo recuerde, una sanción electoral a un partido de gobierno, la había sufrido la unidad en el 2006. Con 5 y diputados. aún así tuvo 5 diputados. Correcto. Tuvo un 3% de en el 2006. En el 2006, correctamente. Y eso Sí, con 12 expresidentes encarcelados. Sí, Aquí estamos hablando de ningún expresidente encarcelado, 0 diputados, un 0.66% del voto. Creo que quedaron como décimos o doceavos. Quedaron en el 12º lugar, me parece, entre el 10º y el 12º. O sea, estuvieron muy parados con Natalia Díaz y por debajo de Rolando Araya, ¿no? Creo que fueron 15,000 o 16,000 votos, si mal no recuerdo. Como 13, anduvo por 13, 14, por ahí anduvo el conteo final. Lo cierto es que quedaron por debajo de Rolando Araya y por debajo de los 6 partidos que obtuvieron representación legislativa, ¿no? Pero en esa lectura que haces del PAC me llevas también a hacer una lectura más amplia de los partidos que estaban en el gobierno. Vos decías antes que la unidad recibió una votación o una representación legislativa muy distante de las expectativas que tenían. O sea, quedaron igual, con 9. Liberación se sentiría seguramente bien porque subieron de 18, de 17 a 19. De 19. Subieron 2, pero al final de cuentas la lectura de esos 2 partidos tradicionales debería ser 5 campañas electorales fuera del Poder Ejecutivo, la unidad, y ya Liberación la tercera. Correcto. O sea, entonces también... Liberación nunca había perdido 3 elecciones seguidas. Nunca. Y la unidad, o sea, no ha vuelto a pasar del 16% de los votos en ninguna elección desde el año 2006. Aparte del peso de un Figueres perdiendo una elección presidencial, ¿verdad? Exacto. Que el colega Sergio Araya hacía alguna mención de eso. Claro que yo solo recuerdo, pues yo estoy un poquillo más viejo que ustedes, no mucho, pero un poquillo, recuerdo a Mario Echandi, habiendo sido presidente en el 58, enfrentándose en el 70, si mal no recuerdo, a José Figueres Ferrer, Pepe, sí. Perdiendo, y después en los 82. En los 80 buscando nuevamente, con el con una bandera blanca, ¿te acuerdas? Sí, el Movimiento Nacional. Y vuelve a perder. No recuerdo un expresidente que haya perdido 2 veces desde Mario Echandi, y ahora le tocó a José María Figueres, porque ya había perdido en la convención. En la interna. O sea, ni siquiera lo habían avalado en su partido para ser presidente, y ahora pierde en una nacional. Entonces también la crisis... Y la interna que gana, la gana con las reglas cambiadas, ¿no? Sí, pero la crisis, eso es lo que quería llegar. Sí, el PAC
lo mataron. Aniquilado. Tendrá que revivir. Pero la Unidad y Liberación tampoco pueden cantar gloria. No, se abre una hipótesis, por lo menos para este servidor, en el sentido de si la Unidad y Liberación estarán caminando el camino de los partidos testimoniales en el mediano largo plazo, de no volver a alcanzar el poder, porque el objetivo de un partido político es alcanzar el poder, no hay de otra. Es decir, pero eso le decían al APRA y volvió con todos sus peros a ser reelecto. Y después Alan García. Y después el presidente terminó entre los cielos rasos de las casas. Bueno, esa es otra historia. Pero igual le decían también al PRI de que estaba muerto y después de un largo periodo volvieron a gobierno. Sí. Aquí vale recordar, ¿verdad? Pero el PRI nunca perdió la representación. Sí, aquí lo que hay que decir es que los muertos en política no están 100% muertos. Se abre el escenario, vos hablabas del peso de lo electoral que no debe perderse de vista, se abre el escenario de las elecciones municipales para los partidos que puedan reconstruirse. Pero en el caso de Liberación y de la Unidad, puede que en términos de cultura partidaria, eso es parte de la hipótesis, puede que en términos de cultura partidaria se comiencen a satisfacer con determinadas cuotas de poder, dejando otras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos fracciones legislativas y tenemos municipios. Pare de contar. Y me parece que eso es parte del camino de un partido testimonial en algún momento. Observo eso en el caso de la Unidad muy marcadamente. Sí. El caso de la Unidad, prácticamente ellos se dan por satisfechos, se volvieron una especie de federación de partidos provinciales. Sí. Y al ser una federación de partidos provinciales, su objetivo es inflar una candidatura que les permita sacar bastantes curules por arrastre y suficiente, y en unas elecciones municipales hacer una presentación decorosa y retener alcaldías, y basta con eso. En el caso de Liberación, con 3 derrotas consecutivas, una de ellas quedando fuera incluso de la segunda ronda, que fue la del 18, y las otras 2, Liberación tiene el curioso récord de nunca haber ganado una segunda ronda habiendo participado 3 veces. Así es. Y hasta ahora quedó de primero en la primera ronda con José María. Exacto. En las otras 2 anteriores, en las otras 3 anteriores, metamos las de Rolando Araya, allá en el 2002, quedó de segundo en la clasificación siempre. Exacto, entró de segundo y se mantuvo de segundo. Sí, esta vez entró de primero y pasó al segundo. Pero el caso es que Liberación Nacional tiene una dinámica que creo yo va a afectar también el desempeño de su fracción. Ahí es donde yo venía a la interdependencia de esos universos entre partido, institución y fracción legislativa, porque Liberación Nacional entra en una dinámica que no está unido como parece estarlo quizás, porque todavía están esos liderazgos añejos, esos liderazgos que huelen a moho, decían algunas personas, porque se mantienen ahí, abriendo un poco codos, no dejando, resistiéndose a abandonar su cuota de poder, resistiéndose a darse por terminados en su carrera, aferrados ahí al feudo, ¿verdad? Es un partido de señores feudales, donde algunos caballeros han querido levantar la bandera, pero eso hasta el momento no nos han dejado ser más que caballeros, ¿verdad? Y son liderazgos nuevos que Liberación Nacional no está permitiendo aflorar. Y cuando Rodrigo Chávez hacía referencia, que lo hacía de una forma muy coloquial, cuando decía, y entonces pongan de diputado a mi hermanillo, haciendo referencia a los Arias, pongan a mi chiquita de diputado, haciendo referencia a Antonio Álvarez, pongan a mi tata, ¿te acuerdas? Que así con esas palabras lo dijo Rodrigo. Pongan a mi tata porque yo ya salí de la Asamblea Legislativa. Ese tipo de cosas en el inconsciente o en el consciente del ciudadano golpearon enormemente, porque así se ve Liberación como un partido argollero, ¿verdad? Y eso le ha perjudicado. Pero hay otra argolla que es más peligrosa que es en Liberación, y son los alcaldes. Los alcaldes le han hecho mucho daño, tanto alcalde a Liberación Nacional. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero cuando allá en el año 2014 Johnny Araya era el candidato, y tenía 57 alcaldías, que es maquinaria, decía la gente, y quedó de segundo. Viene Antonio Álvarez, que queda descalificado en la segunda ronda, y tenía 50, creo que eran alcaldías, y el PAC tenía Luis Guillermo 5 y Carlos Alvarado 7. Y ahora José María Figueres tenía, no sé si eran 47 o 48 alcaldías. ¿Cuántas tenía Progreso? Cero. Entonces esa ilusión de que las alcaldías y los gobiernos locales le dan
una vitalidad a los partidos políticos para las elecciones nacionales es falso. Esos son universos completamente distintos. Exacto, ¿y sabes por qué? Porque, y hay, debo decirlo con mucha pena, pero también hay que decirlo, hay analistas que cometen ese error. Recuérdese, yo lo paso recordando en redes sociales, como de catecismo. Recuérdese la regla de Duverger. No se pueden comparar cosas muy parecidas ni cosas muy distintas. Si usted cree que usted va a asimilar una elección municipal o una elección nacional por el Ejecutivo o el Legislativo, está perdido. Así es. Está perdido. Y vuelvo a declo, hay hasta analistas políticos que han pasado por universidades, que han llevado cursos y salen con ese tipo de cosas. Voy reforzando esa hipótesis con un dato. Los partidos políticos que ocuparon segundo, tercer y cuarto lugar en la primera ronda, ¿cuántas alcaldías suman? Cero. Progreso no tiene ninguna, Nueva República no tiene ninguna y el Partido Liberal Progresista no tiene ninguna. Es correcto. Y ocuparon el segundo, Frente Amplio. Bueno, el Frente ¿Cuál tiene? Tampoco tuvo una alguna vez en la vida. Pero, sí, pero en esta elección no. Pero frente, usé el segundo, tercero y cuarto porque solo el primero y el quinto tienen alcaldías. Okay. Y el primero, al final, no es gobierno. Sí. A lo que voy es que los partidos políticos y sobre todo esas estructuras municipales entraron en un nivel de autoengaño. Las cúpulas de los partidos creen que tienen poder porque tienen poder de base en el sector municipal y los que tienen ese poder a nivel municipal están satisfechos con él o aspiran a lo sumo a llegar a la Asamblea Legislativa. Mira, vos dijiste algo que me parece muy interesante que no debemos dejar pasar. Vos decías que la unidad se volvió en una federación de partidos provinciales, porque provincialmente escogen a sus diputados. Así es. Y el candidato no puede influir en nada. En Liberación solo puede influir hoy por hoy en el primero. Si el estatuto no vuelve a lo que era antes, pero solo puede escoger el primero. Pero de la misma forma, Liberación no es provincial, como en el caso de la unidad, sino que es cantonal, todavía más atomizado el poder. Y en Liberación Nacional los alcaldes quieren doblarle el brazo al candidato para que el representante ante la Asamblea Legislativa de su cantón sea escogido por el alcalde. Delicado, ¿verdad? Y tenemos representaciones, ahí vemos al tercer lugar, que es un diputado puesto por Johnny Araya, ¿verdad? Daniel Vargas, y así hay otros ejemplos que podríamos revisar en Liberación, donde se le dobla el brazo al candidato para poner diputados que son diputados que responden al alcalde y no al presidente de la República. Sí. Bueno, eso es una dinámica tremendamente interesante y creo que negativa para los partidos políticos, porque el factor ideológico queda reducido a un tercer o cuarto plano. Exactamente. O sea, ahí el que piensa está castigado. Está castigado. Sí. Exacto. Está excluido. Está excluido, exactamente. Es que usted piensa mucho. Usted piensa inteligente. mucho. No. Exacto. No. le sirve al partido. Está, usando una frase de don Beto Cañas, está condenado a ser asesor de un diputado analfabeta. Exactamente. Exactamente. Sí, una frase de don Beto Cañas, no es mía, pero recuerdo que la usaba allá por el año 2004 y ese mal, en lugar de haberse curado, más bien se ha profundizado. Entonces, uno de los diagnósticos que hay que hacer es que entramos en un periodo de gobierno con partidos políticos débiles, con partidos políticos, aquellos que en algún momento fueron fuertes, fracturados a lo interno, convertidos en federaciones de poder a nivel cantonal, en el caso de Liberación, en el nivel provincial, en el caso de la unidad. Permanentes del todo y nunca ideológicos. Pero sin hablar de los partidos, digamos, partidos franquicia, que el caso franquicia es más que están evidente. muertos. O sea, la única franquicia que logró salir adelante fue Progreso Social Democrático. Eso voy, partidos. Los demás del séptimo lugar para abajo. Exactamente, los partidos que fueron franquicia. Ni diputados tuvieron. Exacto, no tuvieron diputados, pero el Progreso Social Democrático se volvió la franquicia electoral más exitosa. El tema de los partidos personalistas, ¿verdad?, que se forman alrededor de una figura, que, digamos, en este caso, el único que salió más o menos bien parado fue Nueva República, en un tercer lugar. Bueno. Pero hablando, ya hablamos de los tres que han estado en el Ejecutivo hasta la fecha, pero hay tres representados también que son Frente Amplio, Nueva República
y Liberal Progresista. Sí. Esos partidos son nuevos en la representación, dos de ellos, y el otro ya de Frente Amplio con experiencia. Así es. Con la fracción más joven, el Frente Amplio, por cierto, ¿verdad? De las fracciones más jóvenes. Así, digamos, el promedio de edad es como el de un equipo de fútbol. Sí, tiene como 30 años. Es como el de un equipo de fútbol, en realidad, siguiendo con las metáforas. El caso del Partido Liberal Progresista es una especie de híbrido, no solamente a nivel de pretender ser liberal y progresista al mismo tiempo, sino también es que es un híbrido entre un partido ideológico y un partido personalista. Correcto. ¿Por qué? Porque se forma evidentemente alrededor... Su líder va a estar ahí dirigiendo la fracción. Exactamente, correcto. Se forma alrededor de... Igual que Fabricio, va a estar dirigiendo su fracción. Exactamente. Y esos 6 jóvenes de Frente Amplio es muy posible que tengan mucha influencia de Villalta, que a sabiendas de lo que le pasó cuando tuvo 9 diputados, que nadie le hacía caso, en este no cometió ese error. Exactamente. Él va a estar ahí, muy presente. Que además eso me hace preguntarme si el Frente Amplio todavía es un partido ideológico o si es un partido ya no ideológico, sino de causas, tratando de reflejar todavía esa nostalgia por el progresismo. Inclusive Villalta a nivel ideológico en esta campaña se escuchó añejo, se escuchó desfasado. Don Eli Feinstein obró el milagro de ser él el que se puso de moda entre la juventud y no Villalta, y por eso la votación progresista terminó capitalizándola a él. Y conste, no por temas ideológicos, sino por temas de forma. Es decir, es la sociedad del espectáculo. Es el TikTok, son las redes sociales, es ese tipo el color de la bandera. Es ese tipo de situación. Yo creo que el Partido Liberal Progresista está luchando por esa transición. Un resbalonazo que fue el no finalizar su congreso ideológico. Por cierto, Ricardo Jiménez Oriamuno, le pusieron el nombre de congreso. Vayan ustedes viendo y haciendo medidas del liberalismo que piensan o creen imprimir o bajo qué narrativa se reconectarían con la historia. Pero me parece que hay una preocupación que perjudica progreso social democrático en tanto también está en el poder, que es que el liberal progresista tiene una preocupación por la capacitación de cuadros que uno no ve en ningún otro partido político a hoy. A hoy, liberal progresista sí tiene esa realidad. En el caso del Frente Amplio, el tema del Frente Amplio es que te planteas como partido de centro izquierda, algo parecido al PAC, se plantea como un partido de centro izquierda cuasi socialdemócrata clásico, pero por dentro uno comienza a descubrir el mal llamado socialismo del siglo XXI. Entonces uno puede plantear la broma o decirlo en términos también metafóricos. Y ahí gana algún espacio de poder como un partido socialdemócrata, y cuando caen los andamios, de ahí resulta que creen en Maduro, en Chávez, en el otro, en el de más allá, ¿verdad? Y salen corriendo a celebrar el aniversario de la Revolución Sandinista. Exactamente. Pero oyéndolo se me vino a la mente de que cuando ahora desaparece prácticamente del mapa el partido Acción Ciudadana, si analizamos fríamente los números, no era tan difícil que eso sucediera. No. El PAC nunca superó los 7% de seguidores. Es que el caso de la Unidad y de Liberación tenían hasta un 45% en un momento histórico de la población. Entonces hoy reducido uno, el caso de Liberación a un 16% y la Unidad a un 9%, ese es un saldo que les queda. Pero es que el PAC no tenía chance de malos gobiernos con un 7% de población. De hecho, estaban esperando algo parecido al 18%. Estaban prendiendo todas las velitas para que hubiera un cambio en el telón de fondo de la campaña que les permitiera sacar la cabeza con algún discurso de narrativa progresista, y eso cosa que nunca se dio. Exactamente, aun cuando también ahí el factor candidato tenía cierto juego, porque cuando don Welmer Ramos intenta hacer un narrador, el narrador de esa narrativa progresista, trata de abrazarlo. Sí, pero no es creíble. No. La natural sinceridad de don Welmer le juega una mala pasada, porque él no es un conservador, no es creíble. El discurso progresista en boca de Welmer no tiene ninguna credibilidad, o sea, ni él se lo está creyendo, eso quiero decir. Que esa credibilidad sí la logra, no la logra Rodrigo Chávez, la logra Pilar Cisneros, con el discurso de cambio, el discurso un poco antisistémico, antipolítico. Fabricio Alvarado la logra a medias, Eli Feinstein la logra a medias también, porque
también ese disparadero entre el liberal y el progresista, Sí. el éxito de Don Eli más bien es en la forma que no en el fondo. Liberación y la unidad no podían usar ese discurso del cambio en absoluto. En absoluto, en absoluto. Es más, doña Linet no supo cuál discurso usar, de todas formas. Sí, nunca lo tuvo. De hecho. Hay un buen amigo que tiene una buena tesis, Roberto Matamoros, que dice que la caída de Linet por la incapacidad que mostró en debates y en discursiva, terminó moviendo a mucha gente hacia Rodrigo Chávez. Es una posibilidad. Sí, y no me sonó tan descabellado. Ayer lo comentaba con él y me pareció que no suena tan descabellado. Sí, yo creo que hay algo de eso. No es la totalidad de la explicación. No podemos es una punta olfatímetro, ahí no hay ciencia. Exacto. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si ustedes observan la dinámica de la unidad, las últimas 3 procesos electorales ha sido esa. Mover mucho la aguja y después desinflarse. Y refiere a la dinámica del partido, de la Federación de Partidos Cantonales que hablamos hace un rato. Provinciales. Provinciales. La Federación Cantonal era la Liberación. Exacto, la Federación Provincial, que es la unidad, ya movió la aguja lo suficiente para tener 2 curules por provincia. Correcto. Ya todo el mundo está satisfecho. Correcto. Entonces, pues, la candidatura presidencial puede morir, no pasa absolutamente nada. Sí. Y eligen candidatos que probablemente les cueste ser potables para la gran masa del electorado, o simplemente porque les va a permitir mover esa aguja y generar esa masa crítica electoral. Doña Linet jugó ese papel. Fue una figura que salió probablemente de una ecuación política muy simple. José María Figueres tiene una imagen... Presidente, experiencia, usted fue vicepresidente, experiencia. Exacto, digamos. Y usted tiene a favor que la corrupción no la persigue, José María exacto, lo persigue. Lo hicieron en oposición a Figueres y, digamos, a los posibles rivales, que eran en ese momento, según los sondeos, eran Figueres y Fabricio Alvarado. Sin fondo. ¿Verdad? Es decir, es la imagen sin el fondo. De hecho, la dinámica de la campaña de la unidad es como estos desfiles de grandes muñecos, ¿verdad? Tratar de sostenerla. O sea, uno sentía donde la estaban sosteniendo hasta que se cayó. Pero la idea era sostener una imagen que les permitiese llegar al poder, y como sucedió con Don Abel, porque eso sucedió con Don Abel, ya tenemos el poder, ahora sí, ¿qué hacemos con él? Esa era la realidad. Y mucho de esa gente pudo haberse movido también hacia el defensa, y que fue viceministro en una administración de la unidad. Sí. Robert, Ocean, he disfrutado mucho el programa. Ya terminó. Qué barbaridad. Hacemos otro prontamente. Tenemos que hacerlo, porque en realidad el único problema de este programa es que se hizo muy corto. Sí, así es. Muchas gracias. Y queda un escenario de fondo, que se los dejo de tema por si queremos reunirnos pronto. Los estudios del CIEP han denominado que nosotros tuvimos un bipartidismo, Liberación Unidad. El PAC se une a en una lógica de tripartidismo en términos de insatisfacción ciudadana. Y ahora somos un tripero. Y ahora no sabemos si iremos a un tetrapartidismo. Yo me quedo con esa duda, se las planteo y tal vez la conversamos aquí la próxima vez. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí en Ticavisión con otro programa de Noche sin Tregua para que usted disfrute política con P mayúscula. Un abrazo. Saludos, amigos. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos.
Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.